Buenos días, tardes o noches, me presento, soy Julio César Montalvo Ramírez, estudiante del Tecnológico de Ciudad Victoria y voy a presentar la comparación entre distintos lenguajes de programación. Principalmente yo me voy a enfocar en lo que es Java, C y Basic. Java y C pues, son de los más conocidos o más utilizados dentro de la industria que es de la programación. Y Basic no es tan conocido, pero también tiene un uso muy eficiente como lo podemos llegar a apreciar. Principalmente en Java lo que nos vamos a importar o de los beneficios que podemos sacarle mejor provecho es la portabilidad, ya que se puede ejecutar en las máquinas virtualizadas de Java, que va a permitir cualquier programa ser portátil y poder correrlo. Esto es de mucha utilidad, ya que al tú tener un lenguaje que tú puedas dominar y usar en cualquier máquina o en la mayoría de las máquinas es de mucha ayuda, porque pues te ahorras el ahorro de comprar nuevas máquinas, enseñar a nuevas personas cómo se tiene que usar. Todo esto tú lo ahorras al ser un lenguaje muy conocido y muy versátil. Aparte del gran ecosistema de las bibliotecas y frameworks que existe, ya que Java tiene años en ser desarrollado, pues está mucho mejor implementado algunas librerías, hay métodos que ya están descubiertos o ya están implementados mismamente en Java, entonces eso te ahorra mucho el momento de tú ejecutar el código, que tú lo tengas que ya todo hecho, por así decirlo, y es muy fácil y te corta mucho tiempo, aparte de la seguridad que te pueda llegar a aportar, que es que esta máquina, o más bien este conjunto, este lenguaje, nos da la seguridad de que es un manejo seguro, la memoria de características de seguridad en la red, en el modelo, ya que como se dice, ya lleva mucho tiempo en proceso, en ejecución, entonces esto es de mucha utilidad porque ya al tener algo ya probado en sí, o que algo que ya está mucho tiempo en uso, ya saben por así decirlo burdamente, en qué pata cojea, qué problemas tiene, en qué tú tienes que ponerte las pilas por si tienes algún error, porque ya está algo comprobado. A comparación de Basic, que eso sí es un lenguaje no muy conocido, recientemente nuevo en lo que son los lenguajes de programación, pero pues es una facilidad de aprendizaje, ya que sus instrucciones, su forma de entenderlo es muy, por así decirlo, su nombre lo dice, muy básico, ya que es muy intuitivo, ya que son instrucciones que te dan a entender que es precisamente, no es como un Java que para imprimir tú utilizas un system out y el código. Basic pues te va a imprimir, mostrar, fin de, inicio de. Entonces eso es muy intuitivo para personas que a lo mejor no tengan el conocimiento tanto de programación, y puede ser un lenguaje base para poder aprender la lógica y las comparaciones de los demás lenguajes. Como se dice, es una sintaxis simple, no te alborota, no tienes esa complicación de que si no sé inglés, ¿qué dice aquí? Basic te armoniza, te da una tranquilidad al saber que lo que dice ahí es lo que es, o sea, es un inglés básico que te dice fin de, inicio de, sirve para esto, inicio, fin, switch, if, o sea, son sentencias que te dan la facilidad de poder entender a la primera. Como es una aplicación educativa, ya que Basic se está utilizando principalmente en los entornos básicos de programación para escuelas, universidades, CBTs preparatorias. Es un entorno que es para los estudiantes, entonces es para alguien que se quiere desarrollar principalmente en esto, es de mucha utilidad. A comparación de C, que esto es la eficiencia del rendimiento, que es conocido por su eficiencia, rendimiento, permite un control detallado sobre los recursos del sistema, la memoria, que es aplicaciones para es una aplicaciones para alto rango, como puede ser Java. Java, la facilidad que tiene de que es muy conocido, es muy básico para toda programación. C no se queda atrás, ya que igualmente tiene su tiempo de salida y te permite poder crear aplicaciones de cero, ya sea en consola, aplicación móvil, desarrollo web. O sea, es un ambiente de programación que sí te da la facilidad, la tranquilidad de que tú puedas desarrollar aplicaciones a partir de ahí, como su control bajo, su nivel control de bajo, que nos va a permitir el acceso directo a la memoria del hardware, lo que proporcionan los programadores un control gradual sobre los desarrollos de implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que como se va a especificar directamente en los controles, tú puedes acceder principalmente a lo que es la memoria, tú controlarla desde dentro. Esto es una parte que ya maneja, pero no completamente. Y lo último, y por último, lo de las bases por otros lenguajes, que quiere decir de que Java es la base, o bueno, C es la base,
o de ahí se basan para los demás lenguajes, ya que como es muy similar a Java, es muy similar a otros lenguajes, cierta lógica, ciertas palabras, muchas cosas en común, y eso te facilita aprender de que si tú sabes C, si tú sabes Java, puedes aprender de diferentes programas, de diferentes lenguajes. Entonces esto es de mucha utilidad, ya que si tú te especializas, por ejemplo, en C, puedes aprender Java, puedes aprender Python, puedes aprender PHP, puedes aprender Basic, ya que es un lenguaje muy general que nos va a permitir este acceso. Ok, principalmente, primero el código que vamos a observar es en el lenguaje de C, ya que pues es, como podemos decirlo, el precursor o la base de los demás programas en los que nos vamos a basar. Ya. Primeramente lo que vamos a observar en C pues es lo que la declaración escalar, que es la declaración de variables. Podemos observar uno de los diferentes modos que existen, que es el int para valores enteros, el float para los valores con valor decimal, y el char, que son para un carácter, o sea, en vez de ser una oración completa es un carácter. Y pues podemos observar que nos dice cuál es nuestra edad, nuestra altura y una inicial, en este caso pues la J, que es de mi nombre. Pasamos a lo que son los arreglos. Los arreglos pues son vectores, que lo podemos encontrar o podemos denominar como una caja con varios compartimentos que guardan espacio en la memoria, que guardan datos. Por ejemplo, si nosotros, en este caso que es un vector de valor int, que es un valor entero, con la declaración que son números, nosotros le damos que esa caja va a tener 5 espacios. Entonces va a caber 5 números enteros en diferentes posiciones en este vector. Y aquí lo que hacemos es, normalmente cuando tú declaras un vector lo puedes declarar manual, o sea, tú otorgando los valores, o ya sea por medio de consola o que alguien lo escriba, se llenan mediante ese código. Entonces aquí lo que estamos haciendo es con length, que es la opción, el código, la instrucción, que nos permite obtener el verdadero espacio que está ocupando dentro de ese vector. Tú puedes declarar que tiene 5 compartimentos, pero puede que no se llenen todos por completo. Entonces con la opción de length nosotros observamos si realmente se está llenando ese espacio por completo. Y luego pasamos a lo que son las declaraciones de clases y métodos. Por ejemplo, aquí nosotros lo que tenemos es la clase de punto. Esta es de método privado. Existen dos tipos de clases, la que son públicas y privadas. Tú cuando creas una clase por defecto, por default, te va a parecer que es pública. Al menos que tú declares que sea privada, no va a cambiar. Por defecto siempre van a ser públicas. Entonces nosotros tenemos la de dos puntos, o sea, dos variables x y y, 2 puntos, entonces, que son las coordenadas que nosotros vamos a ubicar dentro de un plano imaginario. Lo que nosotros vamos a hacer mediante las clases objetos, que va a hacer es obtener la posición o números dentro de que van a obtener estos puntos. Nosotros en un lado, en un código, nosotros tenemos la parte del código que está pidiendo estos datos y en la otra parte lo está otorgando. Entonces nosotros hacemos como que una conexión, por así decirlo, de esta parte del código con la de acá, que es la que esto no lo pide y aquí lo otorgamos. Es como una forma de llamar a las clases. No todas las clases son dentro de la misma clase. Por ejemplo, en el main principal, pues, todo está dentro de un mismo código, pero puede que en un código nos pidan, o sea, hacer una sumatoria y nosotros tenemos un método, pero en otra clase. Entonces lo que podemos hacer es llamar desde el código 1 al código 2 y tener los beneficios de ese código a través de ahí. Esto es muy útil en programación ya para códigos extensos, de que tú ya tienes tus métodos preparados para ya sea leer objetos, leer documentos, hacer diferentes tipos de operaciones. Entonces tú ya tienes tus documentos, tus métodos aparte. Entonces simplemente con llamarlos sería de beneficio. Ahora tenemos lo que son los bucles o ciclos. Estos son de mucha utilidad para cuando ocupas hacer códigos de forma repetitiva. Por ejemplo, que sean encuestas, que digas, voy a ocupar que me respondan cuál es el nombre, la edad, un promedio, carrera y número de control. Para no hacer un código de 100, 200, 300 líneas de código preguntando siempre lo mismo, lo podemos acortar en 4 o 5 líneas de código con un ciclo for, que esto nos va a repetir, que nos va a hacer que se repitan las líneas de código las veces que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso pues vamos a hacer que se repita 4 veces, que sea del 1 al 4.
y con un incremento de 1. Esto es normal, o sea, normalmente nosotros podemos declarar este for. Hay algunas ocasiones que nos va a pedir que sean de 2, de 3. El incremento es conforme tú quieras. Esta es la base principal del for. También existe lo que es el ciclo while. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya es una condición. Anteriormente en el ciclo for era de que vas a hacerlo del 1 al 4, 4 veces. Pero ahora no. Mientras, el while es la traducción del mientras, la condición, o en este caso i, sea menor o igual a 8, se va a repetir. Entonces todo lo mínimo, bueno, depende en cuánto sea la posición en la que esté declarada i, en este caso pues es 1. Entonces se van a hacer 8 veces esta posición, ya que estamos incrementando de 1 en 1 dentro del mismo código. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer códigos, ciclos, porque puede que en algún momento sea un ciclo infinito. ¿En qué quiero decir? Por ejemplo, si yo tengo este ciclo del while que sea de i menor o igual a 8, pero yo nunca pongo un incremento en el i, es un ciclo que se va a ciclar, o sea, va a ser de una y otra vez, porque no hay un incremento, no hay algo que me bloquee, o sea, algo que me diga ya hasta aquí, porque no hay, es mientras esta condición sea verdadera, yo voy a seguir ejecutando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también existe lo que es el ciclo do while, que esto igualmente como en una entrevista es de entrada yo voy a ejecutar el código, ya voy a preguntar la condición hasta el último. Entonces esto es de mucha utilidad para preguntas o alguna otra de que quieras que entre sí o sí. En los demás ciclos puede que no, o sea, por ejemplo, si en el for, si mi variable excede el rango que ya tenía pensado, nunca va a entrar el código. O en la condición o en el ciclo de while, si mi condición no es verdadera, nunca va a entrar ese código. En cambio el do while de entrada va a entrar, o sea, de entrada va a ejecutar una vez el código. Y podemos observar lo que son los ifs o código de condiciones. ¿Qué quiere decir? Si esto es verdadero, voy a hacer esto. Si no, puedo optar a hacer una segunda opción. Esto es mucha utilidad pues, para, no sé, que tú quieras hacer un menú en una consola. Okay. Si no pasa esto, va a pasar esto. Si no pasa la opción A, voy a realizar la opción B. Cuando son códigos muy extensos en estas condiciones del if, podemos utilizar lo que es el switch, que es precisamente lo mismo. Si en el caso 1 pasa esto, voy a realizar todas estas secuencias. En caso de que no pase, voy a revisar el caso 2. Si no pasa, pues me voy al caso 3. A los casos que sean necesarios, yo los tengo que consolidar, yo los tengo que validar. Muchas veces pues, se tiene que poner el default, que es una opción que no se tiene programada, pero puede llegar a pasar. Por ejemplo, en un menú de 3 opciones, un cliente que me dé la opción 4, le voy a decir, esta opción no está válida. Vuelve a preguntar cuál opción quieres. Esto es importante para los momentos de validaciones, que pues, es muy importante porque el código que no está validado es un código incorrecto, ya que no estás programando lo que pueda llegar a suceder y no estás viendo a futuro que puede llegar a suceder. Por ejemplo, en este caso del menú, si yo lo otorgo 3 opciones y me puede ir en la opción 4, no me puedo quedar quieto. O sea, yo tengo que programar que eso pueda llegar a pasar. Entonces ya se ha dado la opción que es 4 y ya sería, o sea, que la opción 4 diría, esta no es una opción posible, no es una opción elegible, vuelve a escribir la opción que tú quieras. Eso sería mediante la explicación del código. Ok, ya al momento de nosotros ejecutar el código podemos observar lo que son lo que se imprime en pantalla, que es la opción de escalares, que son las declaraciones de variables, la edad que tenemos, un número con decimal y una inicial. Y podemos observar lo que son el arreglo, o sea, la impresión de los arreglos. O sea, los números mediante la clase que eran los puntos, nos da lo que es el punto 3 y el punto 7 y 17. Entonces ya podemos observar que la impresión a consola sí existe, o sea, sí se muestra mediante la consola misma. Y aquí está la explicación e impresión de los for, que es el ciclo for se va a repetir las 4 veces que tiene previstas, se imprime. El ciclo while se va a repetir las 8 veces, ya que es de 1 a 8, y el do while, que son las 15 veces de que se entra por defecto, y ya la condición era que era menor a 15. Y vamos a lo que es la fase de la estatuto de edición, que son los if. Por ejemplo, aquí nos va a pedir lo que es ingrese de la edad, pues yo voy a poner 20.
y ya dice si eres mayor de edad. Es la pregunta del if era de que si, si eras mayor de 18, pues imprime que era mayor de edad. Si es menor de 18, pues menor de edad, ya que no hay una edad media de que ni eres mayor de edad ni eres menor. O sea, es una u otra, no hay ediciones. Y pues, por ejemplo, el switch, que ya es un menú de qué opción quieres, la 1 o la 2. No hay opción 3. Entonces ya la opción que tú quieras, por ejemplo, yo voy a poner la 3, se valida de que opción no válida no existe. Eso sería la programación mediante C. Ahora vamos a pasar a lo que es la programación en Java. Java, pues como se dice, es un entorno básico de programación, es de los más completos al momento de tu aprender, tu querer programar. Entonces es muy útil y se puede llegar a tener ciertas comparativas o similitudes con Java, con C, perdón. Entonces ya podemos observar que el primer cambio que podemos obtener aquí es la opción del escáner. ¿Qué quiere decir esto? El escáner, como se vio en el código de C, nosotros tecleamos por consola los datos. Entonces en Java lo que se ocupa es un escáner, que es eh, la forma de tú leer la consola, la forma de que tú puedas escribir y recibir estos datos mediante consola. Eso pues, siempre en un código que tú pidas se tiene que realizar. Y ya podemos pasar a lo que es la declaración escalar. Es muy similar a C. El int va a ser para los valores enteros, float va a ser para los valores con decimales y el char simplemente va a ser para los valores con un valor. En este caso ya no es comilla completa, sino es una comilla simple para los valores, o sea, para los char. Igualmente, pues igual vemos la impresión, que es los atributos de una persona, la edad, el peso y una inicial. Los arreglos igualmente van a ser la misma declaración, no afecta, no cambia nada. Menos, bueno, en este caso sí va a cambiar un poquito, ya que se puede observar de que ya no es tú otorgas los valores que sean, o sea, tú ya no otorgas que sean 5 valores, sino de que tú declaras el vector y tú le das los valores, o sea, tú los vas llenando conforme tú quieras. Entonces ya es un valor, o sea, ya es un vector indefinido que se está llenando indefinidamente. Ya hasta que tú quieras que ya no se llene, pues hasta ahí. O sea, ya no ocupas delimitar el espacio que va a tener. Igualmente la opción del length es tomar todos los valores que tenga el vector e imprimirlo. Igualmente la clase punto, podemos observar que está un poco más detallada en Java, ya que es la clase punto va a tener este método, el método punto, que va a obtener los valores que ya tenemos declarado en la parte de arriba, que es x y y va a obtener estos valores y lo va a tomar como coordenadas. Y volvemos a lo que son los ciclos. Se nota apreciar que es muy similar, o sea, Java y C comparten muchas similitudes al punto de que es la misma declaración de los for, la misma declaración del while, la misma declaración del while. O sea, son ciclos básicos, por así decirlo, y de que no se van a modificar mucho. De hecho, nada, diría yo, ya que es la instrucción. Dentro de los paréntesis se pone lo que es el valor inicial, que en este caso es i es igual a 1. Luego la condición, cuántas veces que tú quieres que se repita, y el incremento. Para esto, para el for, para el while es la condición simplemente, y dentro del código nosotros teníamos lo que es el incremento para no volver a hacer ciclos infinitos. Y en el do while, como lo comenté, es un ciclo que va a iniciar de entrada, o sea, sí o sí va a entrar, independientemente cuál sea la condición, independientemente de lo que se haga dentro del ciclo, sí o sí va a entrar. Y pues los estatutos de condición, que es el if, igualmente es si es mayor de edad, o sea, si es mayor o igual a 18, eres mayor, si no, eres menor. O sea, como dije, no hay un valor que esté entre 17 y 18 que seas, eres menor, pero tampoco eres mayor, pero eres menor a la vez. O sea, no hay un valor que te verifique como los dos, es uno o dos, blanco, negro, simplemente. Y volvemos a la parte del switch, que es la impresión, o sea, la impresión de los menús, de que es un caso 1, caso 2. El caso 3 está validado porque se tiene que validar, pero pues no es algo, o sea, no debería de pasar, pero pues si pasa, pues está programado para lo que llegará a pasar. Igualmente para la ejecución, pues lo vamos a correr.
y es o sea, se va a correr mediante la consola. Entonces, la ventaja de aquí de Java es de que tiene la consola por defecto dentro del mismo programador, o sea, dentro del mismo lenguaje de la interfaz de programación. Son de los escalares, que son las variables, 20, 1.7 y la inicial de J. Y luego ya podemos observar que es la impresión del vector va a ser diferente. Antes nos mostraba todo el conjunto, ahora nos va a saltar un pequeño la línea, que son todo, o sea, nos va a mostrar verticalmente todo el conjunto del vector. Pasamos a lo que son las clases y métodos, nos va a observar, nos va a mandar lo que es el punto 3 y el punto 17, que son los puntos que nosotros otorgamos y se hace el método de mandar y recibir los datos. Pasamos a lo que son los ciclos, se repite igual 4 veces, el while se va a repetir 8 y el do while se va a repetir 15 veces. Es un código, o sea, son ciclos que entran y salen y no se hacen infinitos, ya que se está poniendo el incremento. Y pasamos a los estatutos de edición, que es el if nuevamente. Vamos a ingresar nuestra edad, 20, y dice soy mayor de edad. Entonces, al momento de entrar al switch, nuevamente el menú es opción 1 o 2. Ahora vamos a teclear la opción 1, seleccionaste la opción 1 y ya. O sea, eso sería la ejecución en Java. Se ve que es muy similar a C, comparten muchas similitudes y pues es otro lenguaje más para aprender. Es el código de Basic. Este lo estamos corriendo en Visual Studio, que es la interfaz más o menos del lenguaje. Es gratuito, entonces está para todos. La primera que podemos observar aquí es que ya no es nosotros imprimir, o sea, no es el Sprint Line, sino el que es consola, ya que estamos especificando dónde está implementado eso, y grid line, que es la línea que se va a imprimir para poder hacer o sea, donde va a aparecer, y lo que es el VSO es el salto de línea, por así decirlo. Ya, vamos a lo que es la declaración de escalares. Vemos lo que es el dim, que es la representación de la variable, la edad, o sea, el nombre que nosotros queremos agregar a la variable, y as integer, as single y as char. ¿Qué quiere decir esto? Que son las denominaciones, como en C o Java tenemos lo que es int, float, char. Ahora va a ser integer para los números enteros, single para decimales, y el char se va a mantener igual para los valores que sean solamente una letra o un valor. Y pasamos a lo que son las impresiones. Igualmente es consola writeLine, que es la consola donde se va a imprimir esto, y la línea de código o la línea escrita que se va a imprimir en la consola. Vemos lo que es la declaración de los vectores. Es muy similar a Java, ya que nosotros no vamos a otorgar el valor por completo del vector. Ya no decimos que el vector va a tener 5 posiciones, sino de que al momento de llenarlo, lo llenas con los espacios que tú creas conveniente o que tú le quieras otorgar a ese vector. Igualmente vemos lo que es la implementación de la línea del código, que es nosotros obtener el valor completo de todo el vector, por así decirlo. Pasamos a lo que es la clase punto, que simplemente va a ser los valores que nosotros queremos que tenga. Ya no es como en C, que tú llamas y recibes, sino de qué valores tiene y ahí mismo lo va a obtener. En los estatutos de los ciclos vemos lo que es el for. Aquí ya cambia un poquito más, ya no es de declaración, condición e incremento, sino de que el for va a iniciar en 1 y va a terminar en el 4 y ya, es el inicio y el fin, o sea, inicio con el inicio del for y el código siguiente. O sea, ya no es la condición de que si se cumple esto, sí, no, es directo. Por ejemplo, en while, que es del 1 al 8, ahí se sigue manteniendo la condición, y no sé si lo notaron, pero no hay llaves, no hay puntos y coma, sino es todo más directo. Es while, fin del while, do while, fin del do while, for, siguiente. O sea, ya no existe esa llave, ya no existe ese punto y coma como puede ser en Java y C. Simplemente es aquí inicia y acá va a acabar. Lo que esté en medio se va a ejecutar sí o sí, obviamente mientras esté bien escrito.
y podemos observar lo que es el do while. Ya entra directamente. Entonces ya el loop del while va a ser de 1 a 15, mientras la i sea menor a 15. El while mientras sea i menor a 8, menor o igual a 8. Y por el estatuto de edición, que es el if, vemos que se pregunta en la consola si es mayor, o sea, que ingresa una edad, que es con la de consola GridLine, y vemos ya diferentes formas de obtener el código. La edad va a ser convertida del entero y se va a leer en la consola, o sea, lo que se escribe en la consola va a ser leído y convertido para poder pasarlo a lo que es la variable edad. Igualmente, pues vemos lo que es el if. Como ya no hay llaves, por así decirlo, la llave se convierte en un ten y ya, o sea, y el final de la llave se puede convertir en lo que es el else o el fin del if, que es en if. Ya. Los switch podemos observar que es igualmente tú vas a observar, o sea, tú quieres que se imprima en la consola con el write, ya no es el grid line, o sea, para el grid line va a aparecer como cuando tú pidas algo, y el write es para que muestre, o sea, no va a obtener un valor en sí. Y vemos lo que son los casos. Eh, no hay un break, como en Java o en C, de que el break era para saltar, para eliminar el código, para finiquitar. Aquí no, es la consola va a escribir esto y ya, o sea, no hay un break que diga aquí muere, ¿no? O sea, es el caso 1, caso 2, el caso default, en este caso es caso else, y el fin del select, en este caso es el switch, el select es el switch, y ya, es el fin de todo, o sea, ya no hay lo que son el inicio final de llaves, punto y coma, se va a escribir un poquito de diferente forma, pero en sí, o sea, si se ponen a comparar los tres códigos, es la misma estructura, o sea, es la misma lógica, por así decirlo, de que instrucción, lo que se va a hacer, fin. Instrucción, lo que se va a hacer y fin. Es lo beneficioso de estos tres lenguajes, de que comparten una misma estructura, una misma lógica al momento de ejecutarlo. Okay, ya al momento de ejecutarlo ya vemos que es diferente, ya no es una consola en la parte de abajo como puede ser en C o en Java, ya es una ventana aparte que nos va a mostrar al momento de ejecutarlo. Observamos lo que es las impresiones, las variables, el vector, el punto, los ciclos, que se igual van a repetir del 1 al 4, del 1 al 8 y del 1 al 15. Y vemos lo que nos va a pedir la instrucción de digitar nuestra edad. Nuevamente pues ponemos lo que es nuestra edad. Aprender estos diferentes tipos de lenguajes, no solamente aprender lo que son las lógicas o las instrucciones, sino implementarlo en tu vida, en empezar a codificar, programar, ver códigos o aplicaciones en estos lenguajes, no solo en estos tres, sino en todos los que hay. Pues de mucha utilidad, ya que primeramente te empapas de más información, que es lo principal que todos buscamos. Entonces, ya con conocer esto es de mucha utilidad, porque quien no quiere tener para aprender más. Entonces es muy útil para nosotros que somos estudiantes, para alguien que sea trabajador, de que poder dominar muchos más lenguajes, que pues eso pues obviamente es muy bueno para tu currículum, de que poder manejar a lo mejor no al 100%, pero en un 50, 60, 70% un lenguaje es de mucha utilidad para las empresas. Eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, hasta luego, muchas gracias.